Sean bienvenidos a una clase más del curso de biología. Seguimos con la célula eucariota. Nos quedamos en organelas y núcleo. Dentro de las organelas vamos a tener tres grupos: las que no tienen membrana, las de una sola membrana y las que tienen doble membrana. En las que no tienen membrana se encuentran los ribosomas 80S y los centrosomas. En las que tienen una sola membrana están los lisosomas, peroxisoma, glioxisoma y la vacuola. Y las que tienen doble membrana se encuentran la mitocondria, los plastidios. Dentro de los plastidios están los cloroplastos, cromoplastos y los leucoplastos. ¿Okay? El aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. Muy bien. Empecemos con los ribosomas. Los ribosomas son las organelas que no tienen membrana. En los eucariotes, en las células eucariotas, van a presentar 80S. 80S es unidades de sedimentación. Es como una unidad de medida para los ribosomas. ¿Okay? La síntesis o la función de los ribosomas van a ser las mismas. Síntesis de proteínas, traducción. Sin embargo, este 80S va a estar formado por dos subunidades distintas. Una superior o subunidad mayor de 60S y una subunidad menor de 40S. De 40S. En total, cuando se unen los dos, van a formar el ribosoma de 80S. Es el ribosoma de las células eucariotas. A diferencia de las células procariotas, que también tienen ribosomas, ¿ya? Pero van a tener un ribosoma 70S, que está formado por 50S y 30S. Aquí es diferente, ya no es 70S, sino en las organelas sin membrana, ¿ya? De las células eucariotas van a ser ribosomas de 80S. Aquí vemos cómo se está formando la cadena proteica. Tenemos al ribosoma con sus dos subunidades y aquí viene el ARN mensajero que trae la información, ¿ya? Para la información genética para poder producir la síntesis de proteínas. Y por aquí viene el otro ARN, el ARN de transferencia, que es el logístico, el que va a traer todos los componentes necesarios para formar esta cadena. La siguiente organela sin membrana es el centrosoma. El centrosoma es una organela microtubular de naturaleza proteica, presente solamente en células animales. ¿Okay? El centrosoma va a servir justamente para la división celular. ¿Por qué? Va a participar en la formación del uso acromático durante la división celular. ¿Okay? Pero ¿cuál es el uso cromático? Recordemos, esto es la célula que está en proceso de división. Entonces, lo que hace es el centrosoma se va a ubicar aquí y aquí otro centrosoma. Y entre ellos va a haber unos haces de microfilamentos de naturaleza proteica, ¿ya? Que se va a llamar uso mitótico. ¿Okay? Este uso mitótico, o también llamado uso acromático, es lo que va a unir a los cromosomas y los va a jalar hacia su respectivo lado. Y después se va a dividir esta célula. ¿Okay? Entonces, los centrosomas son las organelas sin membrana que participan en la formación del uso acromático o uso mitótico que permite la división celular. ¿De qué está compuesto los centrosomas? Están compuestos de dos unidades de centriolos, ¿ya? En conjunto se llaman centrosoma. Sin embargo, si tú analizas, cada uno de ellos es un centriolos, ¿ya? Entonces, y están ubicados de manera perpendicular. ¿Okay? Si vemos un poquito más a detalle un centriolo, vamos a observar que va a tener tripletes de microtúbulos, ¿ya? Tripletes de microtúbulos. Exactamente van a ser 9 pares. Acá está. 9 pares, 9 tripletes de microtúbulos. 9 tripletes de microtúbulos. Y en la parte central no se va a presentar ningún microtúbulo. Es por eso que a esta estructura se le va a conocer como 9 más 0, donde 9 son los 9 tripletes y en el medio, como no hay ninguno, entonces va a ser más 0. Muy bien. Ahora, si decimos que la organela que permite la división celular es el centrosoma y solamente están en las células animales, entonces, ¿qué pasa con las demás células? Por ejemplo, las vegetales. ¿No se dividen? No, sí se dividen. Pero, ¿cómo se dividen si no tienen centrosomas? Lo que pasa es que las células vegetales también se dividen, pero no lo hacen por medio de los centrosomas, sino por una estructura llamada casquete polar.
¿ya? Esto lo tienen solamente las plantas y sirve para lo mismo, participan en la división celular y también van a formar el uso mitótico o acromático, la misma función. ¿Ok? Ahora, empezamos ahora con las organelas unimembranosas, que quiere decir que de una sola membrana. El primero es el lisosoma. La función principal del lisosoma es participar en la digestión celular, porque contiene muchas enzimas hidrolíticas con pH ácido. ¿Ok? Es como el estómago. El estómago sirve para la digestión de los alimentos porque tiene un pH ácido. ¿Ok? Lo mismo, los lisosomas son como pequeñas burbujitas que van a servir para la digestión celular. Ok, ahora vamos a realizar las tres funciones principales de la digestión celular. La primera es la heterofagia. La heterofagia es cuando esta célula se va a alimentar, digamos, o va a hacer digestión de algo, de una molécula extraña, de una molécula externa, como por ejemplo la fagocitosis. Aquí tenemos a un monocito, por ejemplo, que está haciendo fagocitosis. ¿Mira? Aquí está embulliendo a esta bacteria. ¿Ok? Muy bien, esa es fagocitosis. Esto se llama heterofagia. O sea, alimentarse o digerir una molécula extraña, externa. ¿Ok? Digo esto ¿por qué? Porque existe también otro proceso de digestión celular llamada autofagia. Auto es propio, fagia de comer, comerse a sí mismo. ¿Ok? Pero, ¿se va a comer a sí mismo? No. Va a comer justamente las organelas o componentes celulares que ya no funcionan. Tienes que ya están demasiado viejos y es necesario reemplazarlos, cambiarlos. A esos componentes los va a autodigerir. Eso también lo hacen los lisosomas. ¿Ok? Ahora, también hacen otro tipo de digestión celular llamado autólisis, ¿ya? Cuando se destruye a toda la célula. Esto, esto se realiza en, por ejemplo, en los renacuajos. Los renacuajos son negritos y de cola larga, ¿verdad? De cola larga. Ahora, cuando están en etapa, antes de que sean ranas o sapos adultos, son renacuajos. Y conforme van llegando a la etapa de la adultez, su cola se va cortando. Se va cortando. ¿Por qué? Porque realizan autólisis. Se comen en la cola al final. Se comen toda la cola. Pero no es que se lo coman para desecharlo, sino van a utilizar esos nutrientes para formar o terminar de desarrollarse. ¿Ok? Ellos realizan el autólisis. Se destruyen todas las células. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se producen los lisosomas? Ajá, se producen en el complejo de Golgi. Aquí tenemos a Golgi, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Ahí se van a producir, ahí van a salir los lisosomas. Cuando salen los lisosomas, van a ser llamados los lisosomas primarios y contienen enzimas hidrolíticas con pH alto, con pH ácido. ¿Ok? ¿Dónde se originan? En el complejo de Golgi. Muy bien. Los lisosomas son propios de células animales, ¿ok? Propios de células animales. Ahora, le explicamos ahora, por ejemplo, vamos a explicar la heterofagia y la autofagia, ¿ok? Por este lado, por esta parte nada más, vamos a explicar la heterofagia. Una bacteria, una molécula extraña, una molécula externa, ¿ya? Esta célula, por ejemplo, un monocito, lo va a digerir, ¿ok? Entonces, cuando lo digiere, lo va a cubrir, ¿ya? Lo va a cubrir con una parte de membrana, ¿ok? Y a este objeto que está cubierto lo va a llamar, o se va a llamar, fagosoma, ¿ok? Fagosoma. ¿Para qué hace esto? Justamente después lo une con una lisosoma primaria que contiene enzimas con pH alto. Al unirlo, se va a formar una lisosoma secundaria, Aquí. Aquí también vemos lo mismo. Tenemos el patógeno, que es fagocitado, ¿no? Y cuando ingresa y está cubierto, se va a llamar fagosoma. Se une con el lisosoma primario que contiene enzimas y se va a formar una estructura llamada lisosomas secundarios, que contiene la vacuola digestiva. ¿Ok? El lisosoma secundario va a ser justamente la unión de un fagosoma con un lisosoma primario. Muy bien. Una vez que ha hecho esto, el siguiente paso es digerir. Todas las enzimas le van a digerir a la bacteria que ha sido engulida. Después de eso, va a utilizar, digamos, los componentes que pueda digerir y que sean útiles, y las que no sean útiles los va a expulsar por exocitosis. Muy bien, eso es la heterofagia, cuando se trata de una molécula extraña, una molécula externa. Ahora, algo similar ocurre con la autofagia. La autofagia no es una molécula extraña o externa, sino es una organela propia que no esté funcionando bien. ¿Okay? Por ejemplo, un mitocondria. Este mitocondria que está aquí no está funcionando bien, entonces lo va a envolver, lo une con una lisosoma primaria y se convierte en una lisosoma secundaria. Aquí termina de digerirse con las enzimas
y después va a expulsar lo que ya no sirve y se va a quedar solamente con los componentes que les son necesarios. ¿Ok? Es el proceso de digestión celular, lo realizan los lisosomas. Ahora, los peroxisomas también es una organela que tiene una sola membrana y sirve básicamente para formar y degradar peróxido de hidrógeno. Los peroxisomas sirven para formar y degradar el peróxido de hidrógeno, o también conocido como agua oxigenada. Aquí ocurre algo especial. Por lo general, todas las enzimas que acaban en asa van a digerir los componentes cuyo nombre lo dice. Por ejemplo, las peptidasas, ¿no? ¿Qué van a degradar o qué van a degradar? El péptido. Ok. Sin embargo, aquí la enzima llamada peroxidasa no va a degradar el peróxido, sin embargo, va a ser lo contrario, lo va a sintetizar. ¿Ok? La peroxidasa no degrada el peróxido, como su nombre aparentemente lo dice, sino lo va a sintetizar. Sintetiza el peróxido de hidrógeno. ¿Y quién entonces va a degradar el peróxido? La catalasa. ¿Ya? La catalasa, también es conocida como oxigenasa. ¿Ya? Catalasa u oxigenasa, lo que va a hacer es, es catalasa, pero la catalasa lo que va a hacer es degradar el peróxido de hidrógeno. ¿Ok? Aquí tenemos la peroxidasa y aquí tenemos la catalasa. La peroxidasa va a sintetizar peróxido y la catalasa va a degradar el peróxido. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer. Quien es conocido como oxidasa es la peroxidasa. Oxidasa o peroxidasa. Lo que va a hacer es sintetizar peróxido. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la siguiente organela de una sola membrana es el glioxisoma. ¿Ya? Esta organela es solamente de plantas. ¿Por qué? Porque va a convertir lípidos en azúcares en la semilla. ¿Ok? En la semilla. ¿Para qué? Para obtener energía. Esto se llama germinación de la semilla. ¿Ok? Presenta solamente en vegetales y presenta enzimas que intervienen en el metabolismo de triglicéridos. ¿Ok? Va a convertir lípidos en glúcidos. ¿Y para qué hace eso? Justamente para la germinación de la semilla. Los glúcidos son los que finalmente van a producir energía y la planta va a germinar. ¿Ok? En el proceso de germinación se va a encargar la glioxisoma. Glioxisoma, germinación. Acuérdense eso. Muy bien. El proceso se llama gluconeogénesis. ¿Ya? Gluco de glucosa, neogénesis. Neo hace de una renovación. Génesis de generación. Generación o regeneración en glucosas. O sea, vas a transformar los triglicéridos o lípidos en glucosas. Muy bien. Muy bien. Lo hace para la generación de energía y producir finalmente la germinación. La siguiente organela unimembranosa también va a presentar o va a ser parte de las plantas y de algunos seres vivos como el paramecio. ¿Ok? De algunos protozoarios, que son las vacuolas. ¿Ya? Las vacuolas van a estar presentes en plantas y en protozoarios y sirven básicamente para almacenar agua y pigmentos, ¿ya? Como el pigmento morado llamado antocianina. ¿Ya? Antocianina. Ok. Esta fruta es una fruta que es de color morada, ¿ya? Color morada que va justamente, tiene este color porque almacena el pigmento antocianina. Tiene vacuolas que almacenan este pigmento. Por eso es que presenta este color. Y estas vacuolas son vacuolas grandes, ¿eh? Que ocupan gran parte de la célula vegetal. Ahora, esta vacuola va a tener una membrana que lo cubre. ¿Ya? Esta membrana de la vacuola va a ser conocida como tonoplasto. ¿Ya? Y lo que contiene el tonoplasto va a ser llamada savia vacuolar. Ok, ahora, ¿para qué almacena agua y pigmentos? Bueno, almacena agua justamente para la regulación, o sea, para la turgencia. ¿Ok? Va a regular. Contiene agua y cuando está en turgencia lo que va a hacer es soltar agua o va a absorber agua. Va a regular. ¿Para qué? Para que su medio, su citoplasma esté en las condiciones que tiene que estar. ¿Ok? Para que controle o regule el agua. Y también va a almacenar algunas vacuolas pigmentos, ¿no? Como la antocianina, de color morado. Muy bien. Ahora, aquí también tenemos la vacuola contráctil. Esto está presente en algunos protozoarios, como el paramecio y la ameba. ¿Ok? Y también va a servir para la regulación del agua, es decir, es un osmorregulador. Vacuolas. Muy bien. Ahora, empezamos con las organelas bimembranosas, o las que tienen doble membrana. Son las más evolucionadas. Empezamos con el mitocondrias. El mitocondrias, como sabemos, permite la respiración celular
es decir, la obtención de energía, ATP, adenosín trifosfato. Ya, se dice que la mitocondria es una organela semiautónoma, según la teoría de la endosimbiosis planteada por Lynn Meguiar. Ella es la investigadora que planteó la teoría endosimbiótica de Lynn Meguiar. ¿Qué dice esa teoría? Que esta mitocondria antes era una célula independiente, pero por endosimbiosis fue adquirida por una célula más compleja. ¿Ok? Eso es lo que menciona. Es por eso. ¿Por qué? Porque tiene características como si fuese una célula independiente, como si fuese casi como una bacteria. ¿Por qué? Porque presenta un sistema de membranas, doble capa de membranas. ¿Ok? Dos membranas. ¿Ok? Una externa y una interna. La membrana interna inclusive tiene repliegues, como una célula procariota, ¿verdad? Tiene crestas. Las crestas mitocondriales, como una célula eucariota. Muy bien. Tiene su propio material genético. ¿Ya? Tiene su ADN mitocondrial, su propio material genético. Tiene sus ribosomas mitocondriales, 70S, como una bacteria. Tiene su matriz mitocondrial o llamada mitosol, ¿ok? Donde tiene enzimas y también el ADN circular y desnudo, como si fuese una bacteria. Los ribosomas que va a presentar van a ser de 55 a 70S. ¿Ya? O sea, es muy parecido. Ahora, ¿se acuerdan que en la procariota, en las crestas mitocondriales, ¿ya? ¿Cómo se llamaban las crestas mitocondriales? Perdón, o los repliegues de la membrana, ¿ya? En ese mismo espacio, ¿se acuerdan? Que servía para la generación del ATP o la síntesis de ATP, ¿ya? Es lo mismo, en esta mitocondria, en esa misma repliegue, por decirlo así, que aquí se va a llamar cresta, ahí mismo se va a dar la síntesis de ATP. O sea, es muy similar. Entonces, por eso, esta teoría endosimbiótica presenta que esta mitocondria, ¿ya? es independiente, o hace muchos años atrás fue independiente, pero fue absorbida por la célula eucariota, como la que le va a generar la energía, el ATP, a la célula. ¿Ya? Muy bien. Bueno, dentro de la mitocondria se va a producir la síntesis de energía o síntesis de ATP por medio de un proceso, ¿no? que tiene varias etapas. El principal es el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la siguiente organela de doble membrana, que son los plastidios. Dentro de los plastidios, que solamente van a tener las plantas, ¿ok? Solamente tienen las plantas, van a haber tres grupos de plastidios. El primero y más importante es el cloroplastos, que va a permitir la fotosíntesis, ¿ok? El cromoplasto, cromo de color, cromoplastos, que va a presentar varios colores, ¿ok? Y el leucoplasto, que no presenta color, pero sí va a almacenar almidones, etc. Vamos a ver a detalle. Ok, aquí están. Al igual que la mitocondria, también se cree que los plastidios, como el cloroplasto, son semiautónomas, ¿ok? Son semiautónomas en realidad. Y se cree que los cloroplastos anteriormente también fueron independientes, como si fuera una bacteria, una célula independiente. Ya, esta teoría lo planteó la teoría de la endosimbiosis planteada por Lynn Meguiar, ¿ok? En 1966, por las mismas condiciones que tiene la mitocondria. El cloroplasto es una estructura que tiene doble membrana también, ¿ok? Una externa y un repliegue interno, ¿ok? Ahora, el repliegue interno va a ser conocido como, en conjunto, se va a llamar tilacoides, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, un tilacoide. Es como una monedita, es un tilacoide, y en conjunto se va a llamar grana. Y es justamente en el tilacoide es donde se va a realizar la fase luminosa de la fotosíntesis. En toda la célula se va a realizar la fotosíntesis, ¿ya? Sabemos que hay una fase luminosa y una fase oscura, ¿ya? Sin embargo, en el tilacoides se va a realizar la fase luminosa de la fotosíntesis. Y el estroma, que es como, es decir, el estroma es como el citoplasma de una célula. Es el citoplasma de este cloroplasto, ¿ya? En este estroma se va a realizar la fase oscura, ¿ok? Esto es la fotosíntesis. Esto lo vamos a ver más adelante en todo un capítulo. Muy bien.
Solamente del cloroplasto tenemos que saber que tiene componentes como la grana. La grana es el conjunto de tilacoides y el tilacoide es el lugar donde se realiza la fase luminosa de la fotosíntesis. Es como una moneda, es una capa membranosa. ¿Okay? El estroma es el citoplasma del cloroplasto y ahí se realiza la fase oscura. Muy bien. Ahora, este cloroplasto tiene un color específico, es el color verde. Aquí tenemos, por ejemplo, varias células vegetales que están con sus paredes y dentro tenemos los cloroplastos. Estos acá, estos bolitas de color verde intenso van a ser justamente los cloroplastos y van a servir para hacer la fotosíntesis. También tiene casi los mismos componentes que la mitocondria. Tiene ribosomas 70S, tiene su ADN del cloroplasto. Entonces, tiene su citoplasma, como si fuera una célula independiente, tiene doble capa de membranas. Entonces, tiene condiciones muy similares a una bacteria. Es por eso que se planteó la teoría de la endosimbiótica, teoría endosimbiótica de Lynn-Margulis. Muy bien. El ADN también es ADN circular y desnudo. ¿Okay? Es una organela semiautónoma. Muy bien. Ahora, dentro de los plastidios también tenemos a los cromoplastos. Cromoplastos viene de color. Va a presentar pigmentos de color, por ejemplo, anaranjado como el caroteno, de color amarillo como la xantófila, o de color rojo como el licopeno. Aquí tenemos como el cromoplasto, el licopeno, el color rojo, y tenemos también la xantófila, de color amarillo. En la zanahoria, por ejemplo, va a estar el caroteno, que es un cromoplasto. ¿Ya? Es como un almacén, ¿ya? Es como una célula que tiene en lugar de cloroplasto, tiene cromoplasto, ¿ya? Donde almacena pigmentos. Muy bien. Ahora, otro plastidio es el leucoplasto, ¿ya? No contiene pigmentos, por eso es que cuando tú lo ves no va a presentar ningún color. ¿Por qué? Porque no almacena pigmentos, sino almacena almidón. Cuando almacena almidón se va a llamar amiloplasto, ¿ya? Si almacena proteínas se va a llamar proteinoplastos. Y si almacena lípidos se llama elainoplasto u oleoplastos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se generan? Estos tres son hermanos, ¿ya? El cloroplastos, verde, fotosíntesis, el cromoplasto de muchos colores, de acuerdo al pigmento que va a almacenar, y el leucoplasto no tiene color, pero sí va a almacenar almidón, nutrientes, proteínas, lípidos. Ok, van a tener un pasado en común, ¿ya? Que es el proplastidio. El proplastidio es el antecesor en común. Ahora, dentro de los leucoplastos, dijimos que había amiloplasto, elainoplasto y proteinoplasto, ¿verdad? Dentro de los cloroplastos también había, perdón, de los cromoplastos había los pigmentos, ¿verdad? El caroteno, licopeno y xantófila. Y de acuerdo a esto, su color respectivo. Ahora, siguiendo con las organelas bimembranosas, tenemos el sistema de endomembranas. En el sistema de endomembranas vamos a ver al retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi. ¿Okay? A ver, este es el núcleo, ¿no? Que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y la estructura, este sistema de endomembranas, ¿ya? Que continúan al núcleo. Lo que está más próximo al núcleo se va a llamar el retículo endoplasmático rugoso. Rugoso porque tiene puntitos, esos puntitos son los ribosomas, ¿ya? Por los ribosomas se va a llamar rugoso, ¿okay? Y bueno, y la siguiente capa que le sigue va a ser el retículo endoplasmático liso. No presenta ribosomas y tiene otras funciones, ¿ya? Y esta color verde es el aparato de Golgi, ¿ok? Vamos a hablar cada una de ellas. Estos tres lo van a presentar en común, ¿ya? Tanto células animales como vegetales. Ahora, el retículo endoplasmático rugoso, que es el que está más pegado al núcleo, va a presentar ribosomas, ¿ya? Que van a servir para la síntesis de proteínas, ¿ok? La riboforina es lo que une a los ribosomas 80S con el retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Van a estar unidos porque tienen una gomita llamada riboforina. En cambio, el retículo endoplasmático liso, ¿ya? El retículo endoplasmático liso va a servir para la síntesis de lípidos, ¿ok? Para detoxificación celular y también para la glucogenólisis, ¿ok? Glucogenólisis, que quiere decir que va a convertir el glucógeno a glucosas, glucogenólisis. Ok, entonces, el RER, el rugoso, síntesis de proteínas, el liso, síntesis de lípidos y detoxificación celular. Y la glucogenólisis o la conversión de glucógeno a glucosas. Esa es la función de estos retículos. Muy bien. Ahora, el aparato de Golgi, o también llamado Golgisoma, ¿ya?
va a tener la función de empaquetamiento de sustancias en vesículas y la posterior secreción celular. ¿Ok? Es como el sistema de empaquetamiento y lo va a empaquetar en vesículas. Acá está el retículo, acá está, perdón, el aparato de Golgi y va a empaquetar en vesículas y luego lo va a secretar. Ahora, dijimos que los lisosomas se producían en el Golgi. Eso es cierto. El Golgi sintetiza lisosomas que sirven para la digestión celular. ¿Ok? Ahora, ¿de qué está compuesto el Golgi? Es un sistema de endomembranas, ¿verdad? Entonces está compuesto de dictiosoma. ¿Ok? Dictiosoma es la unidad de la cual está compuesta el aparato de Golgi. El dictiosoma es un conjunto de membranas, ¿sí? Que tienen esta forma. ¿Ok? Dictiosoma. Y finalmente, el núcleo. No por ser el último elemento o último componente celular es el menos importante. Por el contrario, el núcleo es el más importante porque es el centro de control celular. Aquí se encuentra toda la información genética de la célula. Ahora, no solamente existe un núcleo por cada célula, hay células que pueden tener más de un núcleo, en diferentes tamaños y formas. Los componentes del núcleo son los siguientes. De la parte más externa a la más interna es la envoltura nuclear o la membrana nuclear. Es conocida también como carioteca, que tiene doble membrana. ¿Okay? Doble membrana. Ahora, esta carioteca va a presentar unas aberturas, ¿ya? Que son llamadas los poros nucleares. No están herméticamente cerrados como la membrana celular, sino tienen poros, unos poros grandes, ¿ya? Llamados poros nucleares, ¿ya? Dentro, en la membrana externa del núcleo o de la carioteca se van a encontrar los ribosomas 80S. Tener en cuenta que pegados también al núcleo se va a encontrar el sistema de endomembranas, empezando por el retículo endoplasmático rugoso, que es rugoso porque tiene muchos ribosomas y sirve por lo tanto, para la síntesis de proteínas. Muy bien, recordemos esto. Ahora, más internamente tenemos, así como la célula tiene su núcleo, perdón, su centro, así como la célula tiene su citoplasma, el núcleo va a tener su carioplasma, ¿no? Tiene su propio carioplasma, ¿ok? Es como el citoplasma en la célula. El núcleo tiene su carioplasma, llamada también cariolinfa, ¿ok? O también llamada nucleoplasma, ¿ok? Es una sustancia fundamentalmente hecha de proteína y hialina, ¿ok? Es coloidal, ¿ok? Se encuentran ahí los disueltos, los iones, enzimas y proteínas, etc. ¿Ok? Dentro de esto va a haber una estructura importante, que es la cromatina. Dentro del carioplasma, dentro del núcleo, se encuentra la cromatina. Y la cromatina, ¿qué cosa es la cromatina? Es la forma en la cual se presenta el ADN. El ADN está en forma de cromatina, ¿ok? La cromatina está dispersa, está disuelta, pero al condensarse, o sea, al hacerse más chiquito, al condensarse, ya se van a convertir en cromosomas, ¿ok? Se convierten en cromosomas. Ahora, la cromatina va a presentar ADN lineal y con histonas. Ojo, aquí una gran diferencia respecto del material genético o ADN de las bacterias, de las células procariotas, que no presentan histonas. En cambio, el ADN de la célula eucariota sí tiene histonas. Histonas son proteínas. ¿Ya? Proteínas. Ahora, la cromatina se divide en dos tipos. Hay dos tipos de cromatina, ¿ya? La primera es conocida como heterocromatina, ¿ya? De condensación temprana y es estructural, ¿ya? Es de menor relevancia. La más importante es la eurocromatina. ¿Por qué? Porque la eurocromatina es la que tiene información genética. Solamente la eurocromatina tiene información genética, ¿ok? Solamente ella. Ahora, hablando de la eurocromatina, vamos a hablar también de una estructura fundamental. La estructura fundamental de la cromatina es el nucleosoma. Acuérdense, nucleosoma, ¿ya? Esta estructura representa la unidad fundamental de la cromatina, ¿ya? ¿Y de qué está compuesto el nucleosoma? Está compuesto de ADN, de nucleótidos, 146 pares, exactamente, más un octámero de histonas, ¿ok? ¿Y qué es un octámero de histonas? Ahí te lo explicamos. Acuérdense finalmente de eso. El nucleosoma está compuesto de 146 pares, ¿ok? 146 pares de nucleótidos de ADN, más un octámero de histonas. ¿Y qué es un octámero de histonas? ¿Ok? Un octámero de histonas son la histona H1, perdón, el octámero de histonas son dos histonas 2A, dos histonas 2B, dos histonas 3 y dos histonas 4 o H4. ¿Ok? Ok, esto lo tienen que memorizar porque ha sido preguntas también de examen de admisión. ¿Ok?
el ADN, perdón, el nucleosoma. El nucleosoma está compuesto por 146 pares de nucleótidos de ADN, ¿ya? ¿Ok? El nucleosoma está compuesto por 146 pares de nucleótidos de ADN más un octámero de histonas, ¿ok? Más un octámero de histonas. Ahora, fuera del octámero de histonas, se va a encontrar la histona H1, ¿ya? Esta es la histona H1 y el ADN linker, ¿ya? Que une, linker. ¿Ok? Eso está fuera. La histona H1 está fuera del octámero de histonas, no está dentro, está fuera. El octámero de histonas está compuesto por 2 H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4. Eso corresponde al octámero de histonas. Repasen esto porque esto fue pregunta de examen de admisión. Muy bien. Ahora, dentro del núcleo encontramos una estructura de forma ovoide que está constituida por proteínas y ARN. Es llamado el nucleolo. En el nucleolo va a presentar un lugar llamado el centro organizador nucleolar. Dentro del nucleolo está el centro organizador nucleolar, que sirve prácticamente o básicamente, fundamentalmente, va a servir para la maduración de los precursores ribosómicos y para el ensamblaje de las subunidades ribosómicas. ¿Ok? Aquí van a madurar los precursores de los ribosomas y luego se van a ensamblar, ¿no? Se maduró los precursores, ahora se ensamblan y ¿qué van a formar? Subunidades ribosómicas. ¿Ok? Las subunidades van a ser la 60S con la 40S, ¿ya? Para formar un ribosoma de 80S. Muy bien. Muy bien. Solamente aquí recordar nuevamente que en cromatina hay dos tipos, la heterocromatina y la eucromatina. Solamente la eucromatina tiene genes, ¿ya? Solamente la eucromatina tiene genes, solamente la eucromatina tiene ADN. ¿Ok? La cromatina al condensar se convierte en cromosomas, pero en su estado natural está disperso. ¿Ya? Está disperso en forma de cromatina. Muy bien. Eso sería todo por la célula eucariota. Espero que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.